Los 4 chicos exclamaron indignados. Y uno de ellos señaló que podrían haberlo vencido si tuvieran un minuto más. Cordry mantuvo las manos detrás de la espalda. Diciendo que ya era suficiente, observó que los 4 lucharon uno contra uno. Y aún se quejaron tras no lograr aterrizar. Incluso un golpe duradero a Arthur. El profesor, mirándolo, preguntó cómo se sentía. El hombre de pelo castaño calentando su mano. Contestó que se sentía mejor que nunca. El hombre bloqueó sus puños, esquivando los golpes. El protagonista observó que habían pasado unos 4 meses, en el mundo exterior. 2 niños más le corrieron por detrás. El tipo calculó que gracias a la esfera etérea. Había estado entrenando durante unos 4 años, a pesar de que su cuerpo apenas había crecido. Cordry lo lanzó con un golpe poderoso. Arthur se levantó pensando en su lado. Había ganado mucha masa muscular, bajo la tutela del maestro. Su monocore había escalado a un nuevo nivel. 2 estudiantes le saltaban encima desde arriba. El hombre de pelo castaño comenzó a pensar que su cumpleaños número 14 había recién llegado, el cual pasó como los demás días, perfeccionando sus habilidades de lucha, mejorando su cuerpo y afilando su reacción y agudeza visual. Él esquivó una serie de golpes. Después de un rato estaba tendido en el césped. Cercado por luchadores, se paró en una postura. Pero el maestro Artem observó que las raíces también le ayudaron a mejorar su moneda. Giró durante el combate, pero no le enseñó nada. Pensó que no estaba seguro si esto se debía a diferencia fisiológica entre humanos y aceras. Tassi observó a los miscantos levantar su puño. El chico razonó que quizás el maestro simplemente no quería, o no tenía el derecho, enseñar esta arte marcial a un no miembro del clan. Pensó que simplemente confiaba en Cordry. Y absorbió todo lo que enseñó. Todos se pararon en la cueva junto a Winsome. El hombre de pelo castaño se cruzó de brazos y agradeció a los chicos por su ayuda en el entrenamiento. El chico y la chica miraron de reojo con desagrado y desviaron la mirada. Los otros 2 niños hicieron lo mismo. El protagonista se giró, Taz. Lo miré con enfado. Arthur miró al hombre y le agradeció por su entrenamiento. El maestro respondió que también le daba placer. El niño se estiró y preguntó, ¿cuándo comenzarían la siguiente etapa de entrenamiento? Empezó a mirar al hombre y girar. Preguntándoles qué les pasaba, Winsome murmuró que sí, lo harían. Continuará su entrenamiento pronto. Cordry puso su mano en el hombro del protagonista y dijo que la cosa es que no habían cambiado nada. El hombre de pelo castaño preguntó qué quería decir, frunció el ceño y afirmó que su núcleo había alcanzado la etapa amarilla clara. Fue un salto de casi eternidad. Winsome lo miró y dijo que, a pesar de entrenar con la esfera etérica, era asombroso en su efectividad. Estaba estrictamente prohibido usarlo para entrenar a niños durante mucho tiempo. Observó que si una persona era mentalmente débil, la discrepancia en la fuerza de los mundos meticulosos podría afectar negativamente esto. El maestro asintió y dijo que incluso Lord de Graff y él dudaba al decidir si usarlo o no. Pero la inminente guerra no dejó otra opción. El rubio observó que su discurso, su comportamiento y forma de pensar no cambiaron en absoluto. Desde el inicio de su entrenamiento, el chico frunció los labios cuando le dijeron que su mente había envejecido 3 años. Sin embargo, durante todo este tiempo, no hubo cambios en él, como si fuera un niño normal. El hombre de cabello castaño se frotó el cuello y dijo eso. A lo largo de su vida, debió ser mentalmente fuerte y se acostumbró a su forma de pensar. Esto definitivamente le ayudó. Convertirse en profesor y enseñar a estudiantes de su edad. Winsome negó con la cabeza y dijo que para ellos, en el entrenamiento solo sería beneficioso. Cordry asintió al agradecerle, observando que ningún otro asegurador podría reemplazarlo, y toda su experiencia de combate es en combate cuerpo a cuerpo. El hombre respondió que no era necesario agradecer. Arthur solo necesitaba buena formación, para que él tuviera al menos una oportunidad contra estos estúpidos mestizos. Puso su mano en el hombro del chico y le pidió que no lo olvidara. Los magos de Alacria fueron entrenados por asuras y seguir sus órdenes. El hombre frente a él dijo que el arte del mana en su continente
Estaba siglos por delante de los hechizos de Decaf. Observó que era profundamente decepcionante. Estaban atados de pies y manos. Pero en este caso, romper el grupo llevaría a una guerra que podría destruir este mundo. El protagonista asintió al ser informado. Si todos no querían ese final, entonces él y sus compañeros tendrían que luchar. Todos se pararon al pie de un gran árbol. Arthur recibió un pergamino. Lo desplegó, su mirada se oscureció después. Caminó por el bosque con Winsome. El chico caminaba con la cabeza baja, mirando hacia adelante. Empezó a hablar sobre la información que los directores, Cynthia Goodsky, presentó. Esos 4 lados miraban la espalda ancha. Preguntó si entendió bien. ¿Qué serían sus principales objetivos? La rubia respondió que según la carta. Cada bando tiene su sirviente, asesor personal y subordinado directo, capaz de derrotar fácilmente a una copia, sin girar la cabeza. Agregó que también había 4 más. Sé más fuerte que ellos. Dijo que habían sacado algunas conclusiones. Basado en el fragmento de cuerno, recuperaron del calabozo, donde mataron a la Suprema Espirilia. Arthur levantó la mano y pidió que se detuvieran. Cuando el hombre añadió eso, sin embargo, Goodsky confirmó que pertenecía a un sirviente. Sin señales, dijo el hombre de pelo castaño. Creía que el director estaba maldito. Eso le permitió revelar información. Winsome siguió caminando. El chico frunció el ceño. Luego sacudió la cabeza y siguió caminando. Anotó mentalmente que el ser que mató a Aliyah era lo que llamaban un sirviente, no un lado. Mentalmente lo anotó. Los 2 continentes enviarían millones de soldados para luchar por sus tierras. Dickason y su familia corren peligro. Se preguntó, ¿cuánto tiempo podrían resistir al poder de Vitra? El protagonista sacudió la cabeza, pensando que al menos ahora tenía una tarea. Y eso era derrotar a un gran número de oponentes. Mirando al hombre delante, mentalmente anotó que tenía metas. Al acercarse al acantilado, Winsome dijo que este era el lugar de su nuevo entrenamiento. Arthur se encogió de disgusto. El hombre extendió su mano y preguntó si recordaba lo que le había dicho sobre el entrenamiento. El hombre de pelo castaño dobló las manos y comenzó a enumerar que no podía usar nada, excepto los objetos en su mochila, y no podía usar moneda externa. El rubio acercó la mochila y afirmó que todo estaba bien. Preguntó si entendía qué necesitaba obtener para completar la misión. El chico enderezó los dedos. Y que no, esta era la piel de una ardilla depredadora, el núcleo de un pantera plateada. Y esto fue la cláusula de un oso titánico. Apretó la correa de su mochila y preguntó cómo demostrarían estos objetos, que estaba listo para aprender más sobre el mundo, que Sylvia lo había dejado. Winsome recordó otra condición. Le mostró una campana. Dijo que debía usarla siempre. Al salir, la rubia añadió que al recogerlo todo, tendría que destruir la campana. Girándose señaló con el dedo. Recomendó recogerlos en ese orden. El protagonista se giró y preguntó indignado si entendía, que tenía dudas sobre su entrenamiento. Alborotó su cabello, Arthur se dirigió al acantilado. De pie al borde, exhaló ruidosamente. El chico saltó. Un gran bosque se extendía bajo la montaña. Escuírreles de 3 colas corrían en los arbustos. Se volvieron hacia el sonido. Cuando el hombre de pelo castaño saltó sobre ellos, se dispersaron, se tumbó en el suelo maldiciendo al oír la campana. El protagonista se despeinó. Caminó y luego se escondió en los arbustos. Arthur miró cautelosamente a su alrededor. Pensó en cómo, después de 2 días estudiando a las ardillas rapaces, él descubrió que no solo era la campana. Eso les indicó que él estaba allí. El hombre de pelo castaño se sentó en el suelo, al notar que, a pesar de la campana que lo delataba, las ardillas también eran muy sensibles al maná. La bestia se esparció de nuevo, y el hombre lo anotó mentalmente. Estaban en el fondo de la cadena alimentaria, en lugar de fuerza física. Tuvieron que mejorar su percepción, hasta niveles increíbles, apretando los dientes y irritado. Pensó en cómo ocultar su presencia. No fue suficiente para atraerlos. ¿Cuál era el problema principal? El protagonista persiguió a los ardillas.
Luego se dio cuenta de que debía posponerlo para después. Observó detenidamente los arbustos. Su cuerpo empezó a brillar. Arthur cruzó sus manos en sus pies. Al notar que lo era, buscando eliminar por completo la mugre, asumiendo el riesgo de quedar completamente desprotegido, en un lugar desconocido se sentó en posición de loto. Dándose cuenta de que esto no era suficiente, había arbustos verdes a su alrededor. El chico intentó respirar con calma. Pensando, pronto se dio cuenta que también necesitaba despejar sus pensamientos por completo, porque trataba con animales de hierba. Abrió un ojo, apareció una ardilla adelante. Después de un rato, eran 3. El hombre de pelo castaño sonrió satisfecho al verlo. Ellos huyeron, el protagonista se desplomó, pensando que era más fácil decirlo que hacerlo. Observó que él continuó probando sus habilidades. Durante varios días más, aprendió 3 cosas más. Observando a los animales, notó que primero, una pequeña emisión de mana, si no los asustaba, alertaría a ellos, hasta el punto de que sería imposible agarrarlos. La ardilla. Los animales lo observaron tranquilos desde los árboles. Y Arthur se dio cuenta de que no tenían miedo cuando acumuló mana en su cuerpo. Sin embargo, la concentración excesiva en el proceso reveló sus intenciones. Y esto ya los hizo huir. El chico caminó tranquilo junto a las ardillas. Tomó nota mental de que así era. Parecía que el flujo externo de mana no les llamó la atención en absoluto. El hombre de pelo castaño apiló los hongos frente a él. Se sentó en el suelo otra vez. 4 esferas multicolores brillaron, continuando su meditación. El protagonista reflexionó sobre ser un amplificador. Y por lo tanto, los canales que distribuyen el mono refinado, desde su centro por todo su cuerpo, son más notables, más que las venas de mana que solía absorber sin refinar. Mana natural en su cuerpo. Y los brillantes fluyen por su cuerpo. Arthur observó que para esta técnica, sin embargo, necesitaba equilibrar la salida de mana refinada. Desde el centro por los canales de mana, incorpora el mana natural a sus venas. Una luz brillante se extendió en su pecho. Reflexionó sobre los años transcurridos. Silvia le enseñó primero sobre la circulación mona. Recordó su figura majestuosa y sus palabras. Recordando la cara de Silvia, el chico reflexionó sobre cómo ahora podía usar la circulación de mana, casi sin darse cuenta. Le ayudó con su nueva técnica. Pensó que si lograba el equilibrio perfecto, podría usar el mana de una forma que nada podía percibir. El hombre de cabello castaño abrió su ojo. Los ardillas se llevaban sus hongos. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Los animales se esparcieron al escuchar su grito de victoria. La noche cayó en el bosque. El protagonista estaba arrodillado junto a un árbol, pensando en cómo debía reponer su centro. El mana retrasó mucho su progreso, pero no podía hacer nada al respecto. Y pasaron varios días, apenas podía moverse. Manteniendo esta técnica, los ardillas lo observaban desde los árboles, mientras maldijo mentalmente la campana, con la cabeza apoyada en su mochila. Arthur se preguntó cómo estaba Silvia. Su familia, Tesha y Elijah, estaban girándose de lado. Pensó que debía enfocarse en entrenar, porque era la única forma de verlo todo. Por la mañana trazó una línea en el suelo, mirando al árbol opuesto. El chico mentalmente observó que necesitaba tiempo para gastar mana y corrió hacia el ardilla antes de reaccionar al timbre. Cerraba los ojos. Imaginó estar instantáneamente junto al árbol y pensó que necesitaba usar mucho monitor. De inmediato, moverse a una velocidad que no haga sonar la campana. El hombre de pelo castaño pensó, mientras necesitaba equilibrar la entrada y salida de lo natural y su refinada marea, ocultando su presencia a los raptores de ardillas, hasta llegar a su destino. Se movió rápido y decidió repetirlo. Repitió esta acción varias veces. Cuando el hombre se movió, su campana sonó. Frunció el ceño y se sintió insatisfecho. Volviéndose, recordó lo que Cordry dijo. Control del flujo monofásico y fuerza. Al manipular tu presencia es algo importante. Para engañar a los sentidos del oponente, necesitas esconderte hábilmente y aparecer a tiempo.
El protagonista cerró los ojos. Él brillaba débilmente con una aura oscura, pensando en borrar su presencia, usando moneda natural casi imperceptible para ocultar su maná. Y aumentó instantáneamente su velocidad para alcanzar al enemigo. Se preguntó si esta era la habilidad. Winsome deseaba desarrollarlo. Arthur avanzó y se adentró en el bosque. Sus huellas quedaron en el suelo. El atardecer cedió al cielo nocturno. El chico respiraba agitado. Se quedó junto al árbol. El hombre rubio lo observó desde lejos, intentando descifrar qué hacía. Observando con atención, pensó que ya habían pasado 2 semanas. ¿Ya? Y parecía que esperaba demasiado de él. Mirando a la ardilla, el hombre pensó sobre cómo sus colas podían captar cualquier fluctuación en mana o movimiento cerca de ellos, pero no eran particularmente inteligentes. Con los labios apretados, anotó mentalmente. Necesitaba borrar su presencia y dejar cebo en sus manos para atraerlos, observando al hombre de pelo castaño cerca de los animales. Winsome pensó que al menos había dominado la habilidad. Iba a enseñarle. El hombre rubio se sorprendió. Arthur comenzó a moverse por el suelo. Extendió la mano hacia el ardilla. Al mismo tiempo apretó los dientes fuertemente. El chico logró atrapar al animal. El hombre mostró una mirada de shock. Cuando se percató de que el hombre de pelo castaño acaba de completar la primera etapa de aprendizaje. El fantasma toca su barbilla con el paso. Reflexionó que un chico humano normal había llamado los fundamentos del paso fantasma, lo básico de lo que hizo a los tías. El clan sobresale en combate cuerpo a cuerpo, observando al protagonista. Sostén la ardilla sobre tu cabeza. Winsome se percató mentalmente de que solo había llegado hasta aquí, bajo la vigilancia de Cordry. Se preguntó qué podría lograr. En 5 o 10 años, Arthur se escondía en los arbustos. La bestia tenía rayas rojas en la espalda. Presionaba a la ardilla. El chico observó a la pantera. Empezó a competir con energía. El hombre de pelo castaño golpeó al puma, pero esquivó y corrió rápido al bosque. El protagonista corrió tras él. Se detuvo bruscamente. Delante de él, un acantilado al río. Golpeando el árbol, juró en voz alta. Arthur apretó los dientes al acercarse a las cataratas. Reflexionó que Winsome lo había encontrado la noche de la captura de los ardillas, y le informó que sus esfuerzos por capturarlo simplemente fueron el primer paso hacia dominar realmente el paseo del fantasma. Mientras la pantera se sentaba en la rama, Arthur recordó haber pasado 3 semanas desde entonces, adentrándose más en el bosque, hasta que encontró a Claude, el pantera plateada que eligió como objetivo. Sentado junto al río, reflexionó que había dominado el paseo de la brisa, hasta el punto de poder cubrir casi 10 yardas, en un instante sin tocar la campana. Pero no estaba más cerca de atrapar a Claude. Arthur observó su reflejo, y se dijo a sí mismo que le dolía mirarlo. Se echó agua en la cara. Vio una ardilla en un árbol, tocándose el estómago. Se preguntó cuándo había comido por última vez. Se sentó lentamente y de repente sus ojos se ensancharon. Un pájaro se acercaba a la ardilla. Abrió su pico en un segundo. El pájaro agarró al animal con sus garras. Observándolo, el hombre de pelo castaño mentalmente anotó que lo había matado. Calculó los movimientos de la ardilla y predijo dónde saltaría. Se tocó la barbilla y pensó. De repente él y el pájaro percibieron un ruido. El pájaro voló hacia otro ardilla. Lo agarró con sus garras. El protagonista se acercó rápidamente, capturando solo una pluma. Murmuró que su paso explosivo aún estaba lejos de ser ideal. Como resultado, estudió pájaros durante una semana. Arthur los observó sentados junto al nido. Observó la cacería desde los arbustos, observando que estaban ocultos y rápidos, pero su velocidad no era comparable a la de una ardilla. Y los pájaros entienden eso. Si revelan su presencia al animal, ellos lo perderán, así que para atraparlos, controlan los movimientos de su presa. El chico en los arbustos observó a la pantera, observando mentalmente como observador externo. Podía ver al pájaro con anticipación y captar sus motivos antes de que ataque, algo que la ardilla no podía hacer. Pero con una pantera era otro nivel. Y Claude era lo suficientemente astuto para saber que podía esquivar. En lugar de pelear cara a cara,
El chico de pelo castaño se agachó, pensando que al menos un pequeño paso de fantasma bastaría para esconder su maná y deshacerse rápidamente de su oponente. Dio un paso, pensando que aún apenas usaba los músculos. Responsable de esos pasos increíblemente rápidos, el protagonista corrió hacia la bestia, pensando que funcionaría con ardillas. Pero Claude tendría tiempo para esquivar. Arthur se detuvo y gruñó de disgusto, preguntándose qué pasaría si pudiera deshacerse de esto. Preguntó qué pasaría si pudiera, casi, evitar completamente los movimientos para dar un paso. El chico observó que, entonces podría parecer que realmente se teletransportó. Él lo miró, pensando en engañar a Claude. El hombre de pelo castaño estaba pensando en lo que recordaba de su vida anterior, su vida pasada, que el sistema muscular complejo funcionaba en pares. Cada músculo es responsable de la mitad del movimiento. Recordó a su antiguo yo, pensando en cómo se contraen los bíceps, cuando el brazo se dobló hacia el hombro, mientras los tríceps comenzaban a trabajar, cuando el brazo se extendía y los músculos abdominales se contrajeron. Con cada paso el cuerpo avanzaba. Gray alejó su pierna, apretando los puños. Observó que los músculos de la pantorrilla, a pesar de su pequeño tamaño, son vitales para mover el cuerpo hacia adelante al empujar el lago contra el suelo. El rubio balanceó su pierna. El protagonista observó que la mecánica del cuerpo se volvía aún más complejo. Cuando el cuerpo se puso en movimiento, al caminar, correr o saltar, Arthur calentaba sus músculos en el bosque, pensando que este conocimiento del cuerpo, hasta ahora, lo obtenido en una vida pasada, había sido inútil. Se paró en la línea marcada en el suelo. Cerró los ojos. El chico se alzó sobre sus puntas de pie. Empezó a moverse rápido en distintas direcciones. El hombre de cabello castaño respiraba agitado, observando que trabajaba dirigiendo conscientemente mana a músculos específicos, en una secuencia determinada y en un momento preciso. Para iniciar artificialmente una secuencia corporal, eso permitirá usar músculos, sin necesidad de mover el cuerpo. Apretando sus manos en puños, pensó que si controlaba perfectamente el tiempo y salida de mama, podría hacer incluso lo que Corddry no podría hacer. Podría hacer un paso fantasma, sin importar la posición del cuerpo. Con los dientes apretados, el protagonista se agachó. Colocó las manos sobre sus rodillas, preguntándose cuánto más tiempo pasaría. Atrapando animales salvajes, había árboles frente a él. Y pisaba hojas verdes. Arthur tocó una rama, pensando que era muy extraño. El bosque estaba tan silencioso hoy. Miró atrás. 2 panteras avanzaban. El chico, con cara de sorpresa, entendió que luchaban por territorio. Por eso el bosque estaba tan silencioso. Una pantera alzó su pata. Los animales se movían alrededor del campo de batalla, se arañaban. Los ojos del hombre de pelo castaño se ensancharon. Hubo un ruido cerca de un árbol. La pantera congeló. El ruido se repitió. Uno de los animales huyó. Observándolo moverse, el protagonista se preguntó por qué Claude huyó. Si estaba en posición ganadora. Mirando al segundo pantera, pensó que quizás esta era su única oportunidad. Arthur cerró los ojos. Su cuerpo estaba envuelto en una oscura aura. Sus ojos brillaron. El tipo salió de los arbustos. De repente se lanzó hacia adelante. Logró saltar sobre la pantera, pero lo lanzó atrás. El hombre de pelo castaño esquivó la garra y logró agarrar el cuello peludo. Agarró el cuello del animal, gritando que lo habían atrapado. De repente la pantera le arañó con su pata. Ambos estaban al borde del acantilado. La pierna del protagonista ya estaba al borde. La bestia avanzó. Ambos cayeron, creando un vórtice con su mano. Arthur pidió disculpas a Winsome, diciendo que esperaba que lo entendiera. Landing suavemente en el suelo. El hombre cubrió su rostro del polvo. Al lado yacía el cuerpo de un puma muerto. El hombre de pelo castaño se movió de repente, volvió a cubrirse la cara y luego sus ojos se ensancharon. Una gran sombra lo cubrió. Apareció el pelaje negro de la bestia. Se puso de pie sobre sus patas traseras. El protagonista, asustado, levantó la mano. Miró al oso cubierto de hilos ensangrentados.
y se percató de que era un oso titán, mirando a la bestia más corta que él. Arthur se preguntó mentalmente por qué era tan pequeño. Mientras se acercaba a la pantera muerta, supuso que era un cachorro. El oso murmuró que la comida no se iría. El tipo se congeló, pensando que Winsome no le había dicho eso. Estos osos hablan. La bestia mostró sus dientes, diciendo que comenzaría con el hombre de cabello castaño. El protagonista adoptó una postura de combate. Un rayo brillante lo golpeó, se lanzó a un lado y se levantó, intentando entender qué era. El oso comenzó a cortar el aire. Arthur intentó esconderse de los ataques que se acercaban. Uno de ellos le golpeó la pierna, la bestia corrió hacia él. Grumiéndole al hombre, corrió hacia un lado. Miró a su oponente, quien le preguntó cómo lo hizo. El monstruo balanceó sus garras, varios cortes en el pecho del hombre de cabello castaño. Saltó a un lado, el oso lo pateó contra la pared. El hombre de pelo castaño cayó al suelo, mientras le salía sangre de la boca. Pensó que no era el reino de las almas. Y si moría aquí, moriría de verdad. Al levantarse, la bestia preguntó si estaba agotado. El protagonista pateó el suelo con su pie. Evitó los golpes. Al percatarse de que cortaba el aire con su pata, el ataque de la bestia se convirtió en aéreo. Los ojos del monstruo brillaron de rojo, mientras decía que cuanto más corría, cuanto más dolor le causara, y menos de él quedaría. Arthur agarró sus manos y lo tragó. Ya no huiría más. Un rayo de luz lo impactó. Se desvió la cabeza de ello. Al notar mentalmente que durante el golpe, el enemigo solo usó fuerza bruta. Cuando la sangre brotó de sus piernas, se dio cuenta de que no durarían más. Y necesitaba terminar esto ya. El hombre y el oso se miraron, mientras el último pensaba que no había vivido dos vidas, morir en un foso a manos de un animal salvaje. El hombre de pelo castaño apareció detrás del enemigo. Una campana sonó. La bestia se giró. Cortó la campana por la mitad mientras se congelaba. Una sombra apareció detrás de él. De repente el protagonista golpeó con su puño. Con un golpe poderoso golpeó al oso. Voló contra la pared y cayó sin vida al suelo. Arthur cayó tras él y se formó una mancha de sangre bajo él. Cuando algunos cayeron, intentando comprender por qué el niño vino aquí, se animó. Delante de ellos, un niño y un oso yacían. El rubio se acercó al hombre de pelo castaño. Movió su mano por su espalda. Mentalmente, observó que tenía al menos 3 costillas rotas y demasiadas heridas profundas en su pecho, sangre interna en sus piernas. Mirando el cadáver del monstruo, se preguntó si ese pequeño había hecho todo esto, observando que incluso un espécimen adulto no pudo haber causado tanto daño, a menos que la pata de la bestia se moviera. El hombre alzó las cejas. El oso empezó a elevarse en el aire. Algo intentaba salir de su pecho. Toreó la carne. Winsome frunció el ceño al reconocer una lich demoníaca. Una criatura rara y asquerosa. Al acercarse, lo anotó mentalmente. Que podía controlar el cuerpo de una víctima, fortaleciendo su núcleo de manera increíble. Y esto era mortal incluso para Asirius. Pensó que eran las sanguijuelas. Experimentaron para crear el